Reciban un saludo de paz y bien, queridos hermanos. Qué alegría poder llegar una vez más hasta sus hogares. Yo creo que cada uno de nosotros en lo personal se siente feliz de que ustedes pues nos puedan abrir las puertas. Y más que a nosotros, abrirle las puertas al Señor. Recordemos que Él es el que llega hacia ustedes, independientemente si el que viene a predicarles aquí es el mayor pecador del mundo. Nosotros tenemos que ser capaces, ser maduros de poder aceptar la palabra de Dios, venga de donde venga. Ya yo estoy matando, como decimos en nuestro país, el chucho a tiempo. O sea, muchas veces nosotros nos fijamos en quién nos viene a predicar, pero no nos fijamos más en lo que nos quieren dar a entender, en lo que el Señor nos quiere decir a través de ellos. En este caso, en lo personal siempre he vivido con hipótesis de qué hubiese pasado si no hubiese sucedido esto o si no hubiese hecho esto. Creo que esto nos pasa a todos como jóvenes. Muchas veces nos preguntamos qué hubiese pasado si no hubiera estudiado salud, que fue lo que estudié, por ejemplo. Usted puede decir qué hubiese pasado si hubiera ido a un colegio y no a la escuela a la que fui, por decir una cosa. O nos podemos ir un poco más adentro preguntándonos qué hubiese pasado si a lo mejor no hubiese tomado esta decisión, a lo mejor no hubiese dicho esta mala palabra, si a lo mejor no hubiese desobedecido. Entonces, como seres humanos, nosotros siempre, día con día, estamos preguntándonos, ¿qué hubiese pasado si a lo mejor nadie hubiera inventado las armas? ¿Qué hubiese pasado a lo mejor si nadie hubiese inventado las bombas? ¿Cuántas personas se hubiesen salvado si no hubieran muerto de una manera tan banal, de una manera tan grave? Sin embargo, hay cosas que ya pasaron y que no las podemos cambiar y que tenemos que aprender a vivir con eso. Pero ¿por qué yo estoy hablando de qué hubiese pasado? Sí, porque quizás a lo mejor nunca nos hemos hecho esta pregunta, o si ya nos la hemos hecho como jóvenes, como adultos, ¿qué hubiese pasado si no hubiese existido el pecado? ¿Cómo estuviera nuestra vida? ¿Qué hubiésemos hecho? ¿Cómo hubiésemos vivido? ¿Cómo se hubiese realizado el plan de Dios en el ser humano si no hubiese existido el pecado? Sin embargo, el pecado existe como tal y nosotros tenemos que aprender a vivir con ello, pero eso lo vamos a ver más adelante. Por el momento, el ser humano es creado por y para Dios. Todos sabemos que todos los seres humanos, todo cuanto existe es creado por las manos de Dios. Las manos de Dios, quien dice en su Trinidad Santa, hagamos al ser humano, hagamos las plantas, hagamos los peces del mar. Todo cuanto existe es creado por Dios y para Dios. Porque no quisiera que tuviésemos el pensamiento de que una vez nosotros creados, ya nosotros somos libres de hacer lo que nos plazca. Claro que no, nosotros somos creados en Dios y somos creados para Dios, para cumplir un plan. No con esto queremos decir que estamos atados de manos y que no vamos a poder ser felices porque Dios no quiere nuestra felicidad, sino que quiere la de Él. No. Nuestra felicidad está en Dios. Porque de Dios proviene todo bien, el sumo bien, todo cuanto existe. Entonces, el ser humano es creado a imagen y semejanza de Dios. Nos cuenta el libro de Génesis que Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Entonces Dios modeló sus manos, modeló sus pies, modeló sus caritas, y así fue como al ser humano lo creó. ¿Cómo le dio vida? Pues dándole el aliento en su nariz, soplando sobre él, le mete la vida, le da el espíritu como tal, le da el alma. Ahora este ser humano puede pensar, puede razonar, que es una de las capacidades que lo diferencian de los animalitos, porque los animalitos actúan por puro instinto, no actúan por inteligencia. Entonces, Dios, al haber creado al ser humano, le da un objetivo, le da una meta tan sencilla, tan fácil. Sean felices. Sean felices. Cuando yo me refiero a que crea al ser humano, crea al hombre y a la mujer como tal. No voy a detenerme a decir, no, que primero creó al hombre y luego creó a la mujer porque la mujer debe de estar... Eso es algo que nosotros hemos malinterpretado maliciosamente a nuestra conveniencia como seres humanos. Entonces, Dios como tal crea al ser humano, hombre, mujer y hombre los creó. Entonces, al crear Dios al ser humano, le da un objetivo, una simple meta, sencilla de cumplir: ser felices.
ser felices. Un objetivo, un proyecto que nosotros quizá a lo mejor no entendemos porque tenemos un concepto muy equivocado de la felicidad como tal, por el pecado que existe en nosotros, pero todavía no vamos a llegar al pecado. Entonces, le dice, sean felices, coman de lo que quieran, coman de cuanto hay aquí. Todo esto es de ustedes y lo creé para ustedes. Los ángeles no pueden comer. Por eso dice el Salmo que poco inferior creó Dios al ser humano, poco inferior a los ángeles. O sea, los ángeles pueden ser como nosotros, solo que ciertamente el ser humano es inferior un poco a los ángeles. Por tanto, si usted ve a alguna persona que hace un bien, cuidado con decir, es que ese hermano es un ángel. Claro que no, es una buena persona que a lo mejor está viviendo un camino de santidad muy fuerte, pero cuidado con la expresión de que es un ángel realmente este hermano. Entonces, porque todos nosotros somos inferiores a los ángeles. Los ángeles tienen un grado más alto, tienen un grado alto en la divinidad como tal. Entonces, Dios les dice, pues sean felices, reinen entre todos los animales, sométanlos. O sea, que los animales no se les suban a la cabeza, sino que ustedes son los que tienen la potestad de poder regir cómo van a estar las cosas. Entonces el ser humano empieza a darle nombres a los animales, a las plantas, y hasta el día de hoy el ser humano sigue dándole nombres a las plantas, a ciertos animales que muchas veces son descubiertos recientemente y les dan un nombre. Eso es parte del plan de Dios, que no está mal. Sin embargo, el ser humano sufre una pequeña caída que viene a ser la más grande, que viene a marcar completamente la descendencia del ser humano, y es la desobediencia. El Señor les dijo, solo no pueden comer de este árbol, tal árbol, del que está ya en el centro, solo ese, de ahí coman lo demás. Sin embargo, en esta película, en esta novela, imaginémonos nosotros una escena así tan bonita con los protagonistas, el ser humano, Dios. Siempre hay un antagonista. Y en este caso es el demonio. El demonio que toca al ser humano. Pero como el ser humano es inferior a los ángeles, no tiene la capacidad de soportar tal tentación. A lo mejor sí, hoy nosotros desde este siglo podemos decir, yo hubiera aguantado eso y no a veces aguanto no comer un tiempo, pues si yo me lo propongo, sí, pero en aquel entonces nuestros padres, Adán y Eva, desconocían realmente la fuerza que había dentro de ellos con su voluntad. Entonces el ser humano se deja manipular, se deja llevar por su deseo de conocer, por su curiosidad. No pecan por malos, pecan por curiosos. Porque el ser humano viene de Dios, por tanto en Dios no existe la maldad. Pero la curiosidad de conocer aquello que les estaba diciendo el demonio los llevó a cometer la desobediencia. Uno de los pecados que hasta el día de hoy nos tocan y nos trauman a nosotros y a toda la raza humana como tal. Entonces, el ser humano desobedece a Dios. Y a partir de allí traemos nosotros esto que se llama el pecado original. ¿Qué es el pecado original? Es la tendencia que el ser humano tiene para obrar el mal. Porque usted puede preguntarse o puede decir, es que el pecado original no existe. Entonces, si no existe el pecado original, ¿cómo es que todos tenemos tendencia al mal? Porque no todos hacemos el bien. Y es aquí donde podemos pasar al siguiente punto. Una vida sin pecado, ¿cómo hubiese sido una vida si no hubiera existido el pecado? Si nuestros padres hubieran tenido una fortaleza enorme, si hubieran sido fuertes ante esta tentación, ¿cómo hubiera sido nuestra vida? A lo mejor sería una vida feliz, una vida alegre, pasaríamos adorando a Dios día y noche, no existiría el aburrimiento, no existiría el cansancio, no existiría la repetitividad, el acomodamiento. Viviríamos una vida estrictamente solo para Dios, obrando el bien. No existiría la muerte. Si no hubiese existido el pecado, nuestra vida no existiría la muerte, no existirían los sufrimientos. El hermano no atentara contra su hermano, el hijo no atentara contra su padre, la hija no atentara contra su madre. Reinara el amor, reinara la paz, reinara la armonía.
¿Cómo sería una vida sin pecado? Tuviésemos una infinidad de plantas, una infinidad de animales. Nuestra fauna, nuestra flora no se vería tan afectada y no estuviésemos sufriendo las inclemencias del tiempo que hoy estamos pasando. ¿Cómo hubiese sido una vida si no hubiese existido el pecado? A lo mejor nosotros viviríamos simple y sencillamente consagrados a Dios. Nadie tendría malos deseos para su hermano. Nadie tendría malos pensamientos para su hermano. Nadie levantaría la mano contra su prójimo. Porque todos pondríamos nuestros bienes, todo cuanto poseemos, en común. Entonces, ¿cómo hubiese sido nuestra vida si no hubiese existido el pecado? A lo mejor no fuera tan frágil, a lo mejor no fuera tan débil. Quizás a lo mejor nunca hubiese desobedecido a Dios. Quizás a lo mejor preguntándose cada uno de ustedes allí, ¿cuál es la debilidad más fuerte en mí? ¿Cuál es el pecado que más predomina en mi vida? Si no hubiese existido el pecado, no tendrías que estar sufriendo eso que a lo mejor pasas. Entonces, eso sería una vida sin pecado. Así sería una vida quizás que no logramos imaginarnos. ¿Por qué? Porque todos los conceptos que tenemos ciertamente están ya adulterados por el pecado. El concepto de amor que tenemos nosotros a lo mejor está adulterado ya, porque es un concepto equivocado. Cuando se nos dice que Dios es amor, no se nos refiere al amor que nosotros entendemos como amor, sino al amor como tal, porque Dios es amor. Entonces el amor es Dios, pero no el amor, no el concepto de amor que nosotros tenemos. Por más puro que sea nuestro concepto de amor, queda completamente limitado a lo que realmente es el amor. A como realmente Dios nos ama a nosotros. Entonces, eso por decir un ejemplo, ¿verdad? A lo mejor así sería nuestra vida, una vida feliz, una vida contentos, una vida en donde nadie sufriría, en donde todos compartiríamos todos cuanto tenemos y nadie pasaría hambre, nadie pasaría sed, a nadie le faltaría el vestido, no existirían las fronteras, no existirían los límites, porque seríamos un solo pueblo, seríamos una sola nación, el pueblo de Dios. Nadie estaría peleando por estas tierras, porque este árbol yo lo sembré, porque todos tendríamos conocimiento que todo cuanto existe viene de Dios. Sin embargo, nuestros padres desobedecieron y de allí el ser humano viene teñido con esa mancha desde lo que hicieron nuestros primeros padres, la desobediencia. Desde ahí nuestra alma ya trae esa mancha, esa tendencia al mal, nuestra tendencia al mal. Entonces, una vida con el pecado. ¿Cómo es una vida con el pecado? Todo cuanto conocemos. Una vida con el pecado es tal cual a lo mejor esta vida que llevamos nosotros, en donde ir a misa nos parece aburrido, en donde rezar el rosario parece un acto repetitivo que cansa, en donde empezamos a asistir a las pequeñas comunidades, a los grupos de oración y ya me acomodé, o sea, ya no quiero ir porque no, es difícil. Entonces, así sería y así es nuestra vida con el pecado. Pregúntese cómo es la vida con el pecado, como lo conocemos como tal. Tantos asesinatos, tantos desaparecidos, tantas muertes, la hambruna mundial, cuántos países, cuántas personas están pasando hambre, cuántos países sufren esta cuestión de la desigualdad, las injusticias. Así es nuestra vida porque el pecado hizo su entrada en nuestra vida. Entonces, el pecado, ¿qué es el pecado? Pues es la transgresión de nuestra dignidad, de nuestra alma. El pecado como tal no daña a Dios. Tengamos mucho cuidado al decir, es que el pecado es la ofensa hacia Dios. Claro que no. El pecado transgrede nuestra vida, nuestra fe, nuestra espiritualidad, nuestro espíritu como tal. Es una mancha en nuestra alma. Pero a Dios no le pasa nada con que yo siga tomando, con que yo siga fumando, con que yo siga viendo pornografía, con que... No, a Dios no le pasa nada. A quien le pasa eso es a mí. Entonces, ¿por qué afecta a Dios el pecado? Porque Dios, al ver que lo que Él ha creado se está muriendo, se está matando automáticamente, porque Él mismo lo está causando, el mismo ser humano. Entonces es ahí donde Dios sufre, al ver a sus hijos sufrir. Entonces es como una madre
que ve a su hijo llegar tarde porque estuvo tomando, estuvo embriagándose. Sufre la mamá porque ve a su hijo cómo llega a arrastrarse. No es porque ella haya tomado. Entonces es lo mismo Dios. Entonces, Dios, en su amor infinito, en su bondad, en su caridad, pues Él, al ver que el ser humano estaba reinado por el pecado, estaba sometido al pecado como tal, y es ahí donde se nos narran las historias de Caín y Abel, de cómo Caín mata a su hermano, de estas discusiones que hay entre los que se creen santos, los fariseos, y aquellas personas pues que eran marginadas por ser pecadoras, por cometer errores. Entonces Dios hace algo maravilloso, algo muy bonito y algo que hasta este día nosotros tenemos que sentirnos felices por ese suceso. Y es que dice que tanto era el amor que Dios tenía hacia la humanidad y tanto es el amor que tiene hacia la humanidad, que dice que envió a su único hijo para saldar la deuda que había desde los tiempos de Adán, esa ofensa que había, esa desobediencia que había en aquellos primeros tiempos, y cómo el ser humano se somete al pecado y es reinado por el pecado. Entonces Dios viene, piensa y dice, no es posible, el demonio no nos va a ganar, el demonio no me va a ganar. Entonces viene, envía a su hijo para saldar esa deuda, para poner un orden en la humanidad como tal. Entonces viene Jesús a entregar su vida para que con su vida todos nosotros pudiésemos pagar esa deuda. Por eso se dice que Él nos compró a precio de sangre. Jesús nos compra a nosotros a precio de sangre. Por eso tendríamos que sentirnos súper felices, tendríamos que sentirnos súper alegres por este don tan maravilloso, por esta opción, por este proyecto que Dios tiene para con nosotros. Y es ahí donde Jesús viene a la tierra para saldar esa deuda. Entonces, si no hubiese existido pecado, Jesús no tendría que haber venido. Entonces, a lo mejor, si una vida sin pecado, si no hubiese existido el pecado en esta vida, no tendríamos sacerdotes, no tendríamos vida religiosa, no tendríamos monjitas, no tendríamos frailes. ¿Por qué? Porque todos estamos ya adorando a Dios. Como no existe el pecado, no existen las cosas malas, por tanto, nadie va a renunciar a algo que no existe. Entonces, no existiría como tal los sacramentos, pero al existir el pecado, al existir todo este montón de vicios que laceran el alma del ser humano, viene Dios, envía a su Hijo Jesús para que dé vida a todo cuanto existe hoy. Todo cuanto existe desde los 7 sacramentos. Y cada uno de aquellas manifestaciones y misterios que son instituidos por Jesús. Ahora tenemos Eucaristía, tenemos Santos Rosarios, tenemos la tradición de las posadas, las flores de mayo, tenemos sacerdotes, tenemos religiosos, tenemos religiosas, tenemos laicos comprometidos que predican, tenemos evangelizadores a tiempo completo, tenemos catequistas, tenemos misioneros, tenemos matrimonios santos. Gracias a que Jesús viene a la tierra e instituye todo cuanto existe espiritualmente, todo aquello que existe para que nos ayude en nuestra fe. Entonces, podemos decir, oh feliz culpa. Por eso en el canto del pregón pascual decimos nosotros, sin el pecado de Adán, Dios no nos habría rescatado. Entonces, y se canta en el salmo, en el pregón pascual, oh feliz culpa, que mereció tan grande Redentor. Oh feliz culpa, qué maravilloso, oh feliz culpa, que mereció tan grande Redentor. ¿Por qué, oh feliz culpa? Porque gracias a esa culpa que viene desde nuestros padres, Jesús viene a la tierra, instituye la Eucaristía. Y no solo viene a la tierra, resucita y asciende al Padre, sino que se queda con nosotros en la Eucaristía. Ahora nosotros podemos ir con plena confianza al templo y sabemos que ahí está Jesús, que ahí está, en la fórmula del pan.
Y como se nos dice en la secuencia del Corpus Christi, parece pan, pero no es pan. Parece vino, pero no es vino. Sabía pan, pero no es pan. Y sabía vino, pero no es vino. Entonces, vemos ahí el misterio de la Eucaristía. Así, el misterio el sacramento del bautismo, el sacramento de la penitencia, el sacramento de la reconciliación, que todo esto nace por Cristo cuando viene a saldar la deuda de nuestros padres. Entonces, nosotros tenemos que sentirnos felices, pero antes de sentirnos felices, pensemos, meditemos, reflexionemos, contemplemos en aquello que posiblemente hubiese pasado si no hubiese existido el pecado. Ahora bien, después de pasar en esta reflexión de todo lo que pasa, de todo lo que es, preguntémonos ahora en nuestra vida, ¿cómo hubiese sido mi vida si no hubiese tomado esta decisión? ¿Cómo hubiese sido mi vida si no me hubiese equivocado en esta situación? ¿Cómo hubiese sido mi vida si tan solo me hubiese callado cuando estaba discutiendo, cuando me estaban regañando o me estaban llamando la atención? ¿Cómo hubiese sido mi vida si no hubiese actuado tan impulsivamente e imprudentemente? ¿Cómo hubiese seguido, cómo hubiese sido mi relación si no hubiera mentido, si no hubiera levantado este falso testimonio? ¿Cómo hubiese sido mi vida si no hubiese entrado a la vida religiosa, por ejemplo? Sin embargo, ya la decisión ya la tomé. Sin embargo, las palabras ya las dije y ahí van a quedar. Sin embargo, ya tomé el camino que debí de tomar en esta decisión. ¿Fue bueno o fue malo? ¿Me equivoqué o no me equivoqué? Ya lo hice. Ahora tengo que aprender a vivir con eso. Así que, queridos jóvenes, amigos, colegas, cheros, brothers, no sé en qué otro idioma poder llamarlos, las cosas que ya dijimos, que ya hicimos, ya no las vamos a cambiar. Y eso está allí. Lo que sí podemos cambiar es lo que podemos decir y lo que podemos hacer. Eso todavía no ha pasado, por tanto podemos pensarlo mejor, podemos meditarlo mejor, para no cometer el mismo error. Si usted, querido hermano, querida hermana, ya tomó sus decisiones, ya se equivocó, ya se casó precipitadamente o formó una familia a la ligera y no fue tan bien, pidámosle al Señor que nos dé la gracia de poder sacar de estas decisiones que tomé a lo mejor y que no son malas, pero que las tomé erróneamente. Lo que debo de hacer es sacar algo bueno, porque Dios de un mal saca cosas buenas. Y lo vemos reflejado en la historia de nuestros padres. Dios saca de esta desobediencia, de este pecado de nuestros primeros padres, saca algo tan maravilloso. Podemos decir nosotros, se sacó una carta de la manga, envió a su hijo para rescatarnos. Y por eso ahora nosotros tenemos todo lo que ya les he mencionado, que no se lo voy a volver a mencionar, tiene que ver el video desde el inicio para que le entienda. Y así sucesivamente todo cuanto hay. Pero como nosotros ya hemos tomado nuestras decisiones, ya hemos tomado lo que hemos dicho y lo que hemos hecho ya pasó, tratemos ahora de pedirle al Señor que de eso sacar algo bueno. Entonces, queridos amigos, la invitación está para eso. Yo ya tomé mi decisión de seguir a Cristo. Ahora voy a tratar de mantenerme lo mayor posible, firme en mi fe, no desmayar. Si ustedes aún no han conocido a Dios o tienen miedo o tienen algún resentimiento, acerquémonos a Dios. En un programa pasado hablamos de las decisiones, tus consecuencias. Eso sigue latiendo hasta este día. Son nuestras decisiones, son nuestras acciones, también son nuestras consecuencias. Y hay que aceptarlas como tal. Por tanto, no preguntémonos qué hubiese pasado si. No, ya pasó y tenemos que aprender a vivir. El pecado está en el mundo como tal. Y está de nuestra parte elegir el pecado, elegir el bien, elegir el mal. Está de nuestra parte elegir a Dios o elegir a Satanás. Claro, nosotros somos libres, pero si elegimos a Satanás, no nos va a ir nada bien.
Si elegimos a Dios, a lo mejor llevemos una vida un poco sufrida porque Satanás no nos va a dejar tranquilos, pero al final tendremos la certeza de que estamos con el sumo y eterno Rey del mundo, de todo cuanto existe. Entonces, que Dios les bendiga abundantemente, que Dios les conceda la gracia de poder serle fiel hasta el último día. Y si en algún momento tenemos una caída, si en algún momento tenemos un desmayo, pues ánimo, que eso es de seres humanos, no somos ángeles. Esto es de seres humanos y por tanto debemos de esforzarnos lo mayor posible. Ya no nos preguntemos qué hubiese pasado si, simple y sencillamente, ha pasado lo que ha pasado y tenemos que vivir con ello y tratar de ser mejores cada día. Abrazos fraternos para todos, paz y bien.